Buenos días a todos. Entonces les voy a tocar como el tema de la implementación de tecnología en la gestión del servicio de agua. Es un tema bastante amplio, entonces más bien que hacer una lista como exhaustiva de todo lo que existe, que se puede emplear, les voy a contar más bien de un proyecto particular que se implementó en la ciudad de Guayaquil y que llamamos el proyecto Huancavilca. Primero un poco de antecedentes. Bueno, quizás algunos de ustedes conocen de estos problemas, pero de vez en cuando ocurren algunos daños en la ciudad por eventos de roturas en acueductos. Estos eventos normalmente, obviamente, no son planificados y pueden causar muchos problemas a la ciudad misma y socialmente realmente afectar mucho a nuestros usuarios. Entonces aquí en la pantalla pueden ver dos fotos de eventos que han ocurrido, que han generado un desabastecimiento importante de nuestros ciudadanos y bueno, que obligaron a una empresa a emprender una reparación urgente. Y bueno, eso tiene un costo elevado y tiene, insisto, un impacto hacia la población que es muy grande o que puede ser muy grande. En la parte de noche allá ven algo que ocurrió y que generó un accidente de tránsito porque, bueno, fue imprevisto, ¿sabes? Entonces, frente a estos problemas, como el regulador nos pidió encontrar una forma de mejor prever estos eventos y estar capaces de evitarlos. Entonces nos apoyaron a definir un proyecto que básicamente tenía tres componentes. El primer componente era de poder hacer una detección de fugas en los acueductos principales de la ciudad, completar eso con un análisis estructural de los acueductos de hormigón pretensado que tienen una tendencia a dañarse de una forma que causa bastante problemas para reparar. Y un último componente que es un análisis más detallado de una tubería que es de acero con un recubrimiento interno, un mortero interno, que tiene también tendencia a dañarse este mortero y cada vez que se para el servicio en la ciudad, entonces encontramos de estas partes de hormigón muy chiquitas, pero que después van a tapar tubos más abajo en la red nuestra. Entonces, este proyecto Huancavilca, que corresponde al diagnóstico de nuestros acueductos en la ciudad de Guayaquil. Para realizar eso, nosotros hicimos una consulta y se presentaron dos empresas que como llegaron de forma distintas a presentar soluciones técnicas igual distintas. La primera era una empresa llamada PPIC, que tenía básicamente dos propuestas para nosotros. Un sistema Sahara, que básicamente es un sensor que ellos mandan en el tubo que está amarrado a un cable, es decir, es retenido por este cable y con un paracaídas le permite andar un poco con el flujo. La ventaja de estos equipos es que obviamente no se pueden perder y como desventaja es que hay que hacer un hueco cada kilómetro para poder ingresar el equipo y hacer este monitoreo. Y tenía otro equipo, PackDiver, que permite hacer esta inspección electromagnética de las tuberías de hormigón pretensado. Y no voy a hablar mucho más de esta parte porque la vamos a ver más adelante. La otra empresa era una empresa llamada Pure Technology, que tenía un sistema SmartBall, que también vamos a ver en adelante,
y también una posible inspección de estos acueductos como de tipo hormigón pretensado, pero había que ingresar un vehículo, un pequeño vehículo con una persona dentro que iba a andar adentro del tubo para realmente determinar cuáles son las fallas como existentes en la tubería, pero que tiene como desventaja principal que necesita tener el tubo en seco, no se puede hacer con el servicio. Entonces, mientras avanzaba este proceso largo, hubo un cambio que nos favoreció realmente, que Pure Technology compró a la empresa PPIC y se presentaron entonces con la totalidad de las ofertas y nos permitió escoger la que queríamos de cada uno de las existentes. Y bueno, a nivel de precio también fue interesante porque como teníamos estas cotizaciones anteriores, ahí no pudieron jugar con nosotros para tener unos precios más altos. Entonces el ganador fue Pure Technology y tenía tres componentes, como lo acabo de mencionar: el Smart Ball, que vamos a ver adelante, Pipe Diver, y este sistema de diagnóstico con un sistema CCTV y una inspección particular de algunos puntos. Bueno, vamos a arrancar con el primer asunto, que es la detección de fuga. Primero, ¿qué es el Smart Ball? Como lo pueden ver en la pantalla, se trata de una pelota, una pequeña pelota que tiene la parte central, que es todo el sensor, el que va escuchando, es algo acústico, entonces va escuchando el ruido que puede hacer la fuga y tiene como esta parte amarilla de plástico alrededor que le permite como proteger la bola y también darle como permite andar así con la pelota en el tubo. La idea era de inspeccionar 61 kilómetros de nuestros acueductos con este equipo. ¿Cómo funciona? Como lo dije, es un sistema acústico, es decir, que va escuchando los ruidos que pueden hacer las fugas cuando ocurren. Puede recoger hasta 15 kilómetros diariamente y no hay necesidad de restringir el servicio. Como lo pueden ver en el gráfico, en la parte derecha uno ve cómo va ingresando el tubo por medio, la pelota en el tubo por medio de un pequeño accesorio que permite lanzarlo. Después la pelota anda en el tubo de forma autónoma, no hay que estar como haciendo nada al respecto, y cuando uno la quiere recuperar tiene esta pequeña red abajo que ingresa por el mismo sistema que el ingreso de la pelota y la va sacando por esta misma vía. Entonces la ventaja principal de este sistema es que obviamente se hace funciona, digamos, con agua y sin restricción de servicio. Como lo mencioné, hay que, como va la velocidad del agua, hay que ser capaz de como restringir el flujo, de tenerle a una velocidad dada. Lo vamos a ver más adelante, que es una de las restricciones que hay que tomar en cuenta al momento de monitorear o de planificar, este tipo de proyecto. Y bueno, ¿cómo puede uno evaluar el tamaño de la fuga? Porque siendo algo acústico parece como difícil que él pueda medir como el tamaño de la fuga. ¿Qué hicieron? Como en esta empresa, lo que hicieron fue calibrar un modelo en lo cual, a crear una fuga de un tamaño definido, lograron escuchar el ruido y a poner un patrón y por varios tipos de fugas, lo cual hace que cuando después, en un caso real, encuentran el mismo tipo de ruido, le pueden asignar una prioridad, una severidad, un grado de severidad a la fuga misma. Puede ser grave, normal o pequeño. Y eso obviamente nos permite dar prioridad a las reparaciones que todos no se pueden realizar al mismo tiempo cuando hay
cuando hay mucho en eso. ¿Cómo uno va monitoreando como la pelota? Es que en varios puntos de la red le va colocando unos sensores afuera de la tubería, y cuando pasa la pelota lo detecta el sensor y permite saber a dónde anda en el tubo, y así uno le permite como seguir esta pelota, hacer el cierre de todas las salidas que hay a lo largo del tubo mientras va la pelota avanzando, y una vez que ha pasado uno puede abrir de nuevo estas salidas. Bueno, eso era el Smart Ball. El segundo componente se llama el Pipe Diver, y es un robot que en realidad permite hacer una evaluación como de los posibles daños en tuberías de hormigón pretensado. Vamos a ver un poco adelante cómo funciona. La idea era con este equipo inspeccionar 23 kilómetros de acueducto, y que tenía un diámetro que iba de 1 metro a 1,80 metros. De nuevo, este robot anda solo en el agua, es decir, que no hay un cable, no hay nada que lo va como amarrando a la persona que lo está, que está haciendo este proyecto, ¿no? Tiene en la parte delantera tiene un sensor que va emitiendo estas como señales. En la parte central hay como un equipo que va procesando la información que le llega de este sensor delantero, y en la parte posterior tiene el tema de la batería, que es un tema bien clave para este tipo de equipo, porque como anda solo, si no emite más señal, obviamente uno lo puede perder en sus redes. Entonces, el equipo como andar en el flujo lo que hace es la evaluación de estas estructuras, estas espirales de alambre que van dándole la estructura al tubo mismo, y entonces le permite saber si hay algunas rotas, y así como tratar de prever si pueda ocurrir un daño en los próximos meses o próximas semanas, y así poder entrar con una reparación previa para evitarlo. Bueno, el equipo está bastante grande, mide 2,5 metros de longitud, tiene como la posibilidad, se mueve solo en el tubo. Ven estas aletas ahí que son de color verde, no sé si alcanzan a verle, que le dan esta posibilidad de quedarse en medio del tubo y de avanzar también a la velocidad del flujo. El último componente era un diagnóstico integral por una tubería en particular que tenía como que es de una base de acero con un recubrimiento interno de tipo mortero. Entonces consistía a una evaluación de casi 6 kilómetros de acueducto, de un poquito más de 1 metro de diámetro, y tenía como 3 componentes diferentes para realizarse. Uno es una inspección con un pequeño robot que vamos a ver adelante, que se llama el Panorama, por 3 kilómetros, y como complemento a eso una inspección como puntuales en unos sitios que habían sido determinados, en lo cual se había previsto hacer una evaluación más detallada de la estructura misma, de la lámina de acero, y poder medirla y saber cómo se comportaba el tubo, y obviamente la inspección de fugas que hemos visto en las láminas anteriores. Entonces, unos pequeños comentarios sobre este robot, porque es un poquito diferente de lo que normalmente usamos para como las inspecciones de tipo CCTV adentro del tubo. Como lo usamos nosotros mucho en acueducto, no
para nada en alcantarillado sanitario, porque bueno, su principal bondad para nosotros es que es muy rápido. Ahí no se trata de un video con alguien que queda atrás y que como avanza con la video, mira como el tubo y su estructura, y cada vez que ve un daño tiene que pararse, anotarlo, etc. No, ahí el robot, que tiene dos cámaras fotográficas, una enfrente, una atrás, que le permite sacar después con un procesamiento como la totalidad de la tubería, 360 grados de imagen. En realidad entra en el tubo y hace el recorrido sin pararse. ¿Y qué hace el equipo? Es que toma fotos como un flash de cámara fotográfica y le va construyendo así un modelo tridimensional. Vamos a ver unas fotos después, pero que permiten un análisis de las imágenes a posteriori, es decir, que no tiene que perder mucho tiempo analizando o perdiendo tiempo mirando algo en particular. Está registrado, es una foto, uno puede volver a cualquier momento y hacer esta inspección detallada. Eso tiene como 500 metros de cable, lo cual le permite 1 kilómetro, es 500 metros de un lado, 500 del otro lado. Tiene una velocidad mucho más rápida que un equipo de CCTV y como 50% más que un equipo normal, y como lo dije, como toma fotos de tipo, con iluminación de tipo flash, que es mayor a la que tenemos con LED en los equipos normales. Entonces aquí tienen un ejemplo de lo que se ve. En la parte derecha uno puede ver el tubo como está acostumbrado a verlo cuando hace una inspección en alcantarillas. Y en la parte izquierda, por ejemplo, se hizo un corte como en la mitad del tubo y se como dividió la imagen en la parte de arriba de la imagen. Pueden ver como la longitud total del tubo, uno ve algunos daños, y en la parte de abajo ven el detalle de algo como de una salida en este caso. Pero permite esta agilidad, y cuando uno trabaja con temas de agua potable, eso es muy práctico porque no tiene que perder mucho tiempo con el servicio parado, porque obviamente se usa este equipo con la tubería en seco. Bueno, todas estas tecnologías son muy buenas, pero ¿cómo uno garantiza que funcionan? Nosotros no conocíamos como muchos resultados de esta pelota, del SmartBall, y en la literatura habíamos visto como de todo, experiencias positivas y negativas, y entonces como hemos tratado en nuestra contratación de prever eso y garantizar que lo podían lograr. Entonces se organizó una prueba en un acueducto de 800 milímetros, en la cual, sin avisar al consultor, nosotros hemos creado dos puntos de fuga, un punto de aforo y una válvula que estaba abierta, generando como una fuga simulada. Bueno, cuando pasamos el equipo no solamente detectó estas dos fugas creadas o fingidas, también nos avisó de otra que reparamos después, pero como que dio como confianza a todo el equipo para confirmar que funcionaba el sistema. ¿Cómo se implementó? Bueno, por los que conocen como el Guayaquil, la ciudad de Guayaquil, en la parte derecha al norte tenemos la planta de potabilización y tenemos 4 acueductos principales. Aquí están dibujados solamente 3, hay uno que es la continuación del otro, hay otro que no hizo parte de este proyecto, pero fueron los que realmente inspeccionamos y que tienen como que pasan como en calles muy transitadas en la ciudad, y entonces cualquier daño en estos lugares como es realmente puede causar trauma a la ciudad. Bueno, aquí en esta tabla tienen un detalle de lo que se hizo.
Entonces, en la tubería de 1 metro, que es de HPT, pasamos como el pipe diver para inspeccionar estos alambres y también buscando fugas. En 1250 se hizo todo el recorrido con el SmartBall y el diagnóstico adicional de esta tubería por el problema de mortero. Y en el último acueducto, ahí fue un poco de todo, hubo la pasada total del SmartBall y como en la parte de HPT igual se analizó el tema. Entonces 23 kilómetros de hormigón pretensado y 61 de búsqueda de fuga. Los resultados, ¿cuáles fueron? 44 fugas detectadas con el tema del SmartBall. ¿Sí? 44 de cosas que nosotros no conocíamos. El contratista, el consultor, como lo indiqué antes, hizo una clasificación de estas fugas de tipo pequeña, media, grande, y como lo ven, hay 11 grandes que fueron detectadas y enseguida se hizo una programación para poder atenderlas. Bueno, no sé si alcanzan a ver algo en este gráfico, pero era para darles una idea de a dónde estaban como las fugas ubicadas y no sé si alcanzan en sus pantallas, pero como hay un código de color y hemos agrupado estos sitios de fugas, que cada color representa una fecha de corte de servicio para nosotros y cada vez para atender este problema paramos un acueducto, hicimos una reparación de todos los del mismo color y para volver como a poner el servicio. Eso nos permite como de evitar este trauma del no programado. Tenemos todo listo para atender la fuga y así no entramos como en una demora muy larga que podría ser más de un día para atender estas reparaciones. Bueno, aquí también un ejemplo nomás para solamente mostrar cómo nos avisaron. Como lo indiqué antes, como hay estos sensores a lo largo de la vía del tubo, es como fácil primero ubicarlo de forma exacta y después por ejemplo, este equipo nos muestra que tenemos una incidencia muy grande de fugas en un sector particular como del acueducto. No es la totalidad de la longitud, pero solamente en un tramo. Entonces uno puede hacer así una investigación más grande, más detallada del problema y quizás como darle una solución de protección catódica, algo que puede hacer un problema al tubo, o eventualmente si hay demasiado como inconveniente con este tubo, preparar y programar un reemplazo del tramo encontrado. También nos dan como una tasa como de fugas por kilómetros. Vemos que no son iguales en cada uno de los tubos y igual nos permite a nosotros dar una buena prioridad a nuestros trabajos. En la parte de inspección electromagnética, bueno, se hizo la inspección total de los kilómetros que les indiqué antes y se encontraron que 90 de los tubos tenían cables con acero roto. Es decir, que el tubo como tal no tenía más estructura, era solamente como algo de tiempo para tener un problema mayor y una fuga de gran envergadura. Entonces estamos hablando al final de muy pocos tubos comparado a la totalidad que se ha inspeccionado. Además, hicieron el mismo trabajo de calificar como el grado de severidad de la fuga dependiendo del número de alambres rotos que encontraban. Y entonces le asignaron a tubos unos 6 de estos 90 estuvieron con grado de severidad fuerte, con una necesidad de intervención inmediata.
Y entonces, como se organizó la reparación, y ahí como hay una experiencia interesante que contar, es que como es complicado para ellos como ubicar exactamente el tubo como que tiene este problema, es que el tubo está en algo de hormigón, entonces como uno ve exactamente como si se trata de buen tubo o no, existe un riesgo al respecto. Entonces se han hecho dos cosas. Primero se ha hecho el trabajo en donde ellos nos explicaron que era el peor lugar, y mala suerte, el tubo salió muy bien. El tubo, para sacarlo es un proceso complejo, hay que cortarlo, uno no puede entrar a romperlo a golpes como hay veces se había hecho en el pasado, hay que cortarlo bien, hay que sacarlo de la buena forma para conservar su estructura. Pero como lo mencioné, lastimosamente hacemos todo el análisis del tubo y el tubo no sale con problemas. Entonces, ahí nos preocupó mucho este tema y nos dimos cuenta que era un problema de calibración del equipo de ellos. Ellos tienen una modelación que se está realizando a partir del plano de fabricación que le damos del tubo, como es el espesor del acero, cuál es la longitud del tubo, cómo está hecho. Entonces, cuando desbarataron este primer tubo, como vimos que el tubo como tal, su estructura no correspondía a lo que nos habían dado del periodo de construcción, que era en los 60, pero estos planos no eran correctos. Entonces, haciendo el análisis de este tramo que habíamos desbaratado, permitió hacer un nuevo ingreso de datos en el modelo de ellos, corrieron de nuevo la calibración del modelo y les dio una otra ubicación de los tubos. Entonces ahí de nuevo se programó una intervención, llegamos al tubo y ahí como el modelo fue muy bien calibrado, llegamos al sitio, desbaratamos el tubo y efectivamente tenía el número de espiral dañado que estaba previsto. Y después todos los trabajos posteriores que fueron realizados tuvieron como el mismo éxito. Bueno, y sin pasar mucho tiempo con este tema, solamente para recordarles que teníamos este problema de mortero en el tubo de 1250, y entonces se hizo un análisis como más detallado en 9 puntos particulares, más este equipo que pasó una inspección particular, la detección de fuga, y como las conclusiones para nosotros fueron muy buenas. La tubería como tal no tenía un problema estructural, es decir que nosotros estábamos pensando que quizás había que hacer como el cambio del tubo completo, pero no, la parte de acero está en muy buena condición y solamente tenemos un problema del acondicionamiento interno del mortero, por lo cual el proyecto que hay que implementar en este momento es mucho más fácil de solamente desbaratar la parte de mortero interno y volver a colocar otra, pero que es un trabajo mucho más liviano que cambiar una tubería completa. Bueno, algunas cifras para que puedan como darse cuenta de la magnitud del proyecto. En términos de implementación, estamos hablando de una fase de 6 meses para como poner en marcha todo este trabajo, y hubo como unos 6 meses adicionales para hacer el análisis de los datos que fueron levantados en campo y las reparaciones correspondientes para el proyecto. Como las pasadas, como lo mencionamos antes, no eran con restricción de servicio, por lo cual como fue fácil programarlo para nosotros, pero el trabajo previo que teníamos que realizar de preparación, acondicionamiento de los lugares a donde ingresa, sale el tubo, a dónde van los sensores para saber a dónde anda la
pelota o el otro equipo, eso sí tomaron algo de tiempo. Hay que tener un súper conocimiento de su tubería para poder tener éxito con este tipo de proyecto. Entonces el contrato firmado con el constructor fue de $1.900.000 y tenían entonces un poquito más de $1 millón para la pasada del Smart Ball y Pipe Diver y todo el análisis asociado. 350.000 que fue el diagnóstico particular del mortero y de la tubería de 1250, y como les voy a comentar después, pero hubo un problema con uno de los equipos Pipe Diver que hizo que no se pudo hacer la totalidad de la longitud prevista, y entonces como se redujo como el trabajo y en consecuencia el costo correspondiente, entonces el proyecto terminó en $1.500.000 para nosotros. Los trabajos de acondicionamiento son por un poquito menos de $300.000 para, insisto, preparar las válvulas, verificar que cómo permite pasar estos equipos. Como de la experiencia nuestra, ¿cuáles son las consideraciones técnicas que deberían tomarse en cuenta? Bueno, más que todo este conocimiento de las redes que les está mencionando. Tengo como saber realmente a dónde pasa el tubo, en qué calle, en qué lugar de la calle, tener acceso a los diferentes accesorios y bueno, garantizar que no haya problema o algo, una válvula no conocida que pueda obstruir como el pase de estos equipos y crear un problema con una pérdida de equipos. Lo mencioné antes, el tema de la velocidad del agua en el acueducto es que como hay una velocidad mínima y máxima, no hay que restringir servicio, pero más o menos había que garantizar un flujo de más o menos 1 metro por segundo del agua para garantizar que vaya andando el equipo y no demasiado rápido para no tener un problema después de análisis. Otro tema que a nosotros nos complicó mucho la vida es que el sistema de ingreso del pipe diver, de este equipo largo de 2,50 metros como a la tubería en carga, era bastante costoso, y nosotros en la preparación del proyecto decidimos no hacer uso del equipo. Entonces nos tocaba garantizar que haya agua en el tubo, pero que no haya ninguna columna para poder ingresar el equipo sin problema y después cerrar y volver a ponerle un flujo. Eso nos ha complicado muchísimo la vida. Y bueno, si alguien lo quiere implementar a futuro, recomiendo que se haga uso del equipo de lanzamiento adentro del tubo. Y también, si es cierto, los equipos pueden hacer recorridos muy largos en un mismo día, como 15 kilómetros. Nosotros lo encontramos poco aplicable a la situación de Guayaquil. Este consultor había hecho el trabajo con tuberías sin ninguna salida, y ahí obviamente es más fácil de ponerle como una distancia más larga, pero cuando uno tiene todo el servicio, tiene todas las salidas que existen en un acueducto y que hay que hacer toda la maniobra para que a medida que va avanzando la pelota, como cerrar estas salidas, dejarla pasar, abrirla de nuevo, entonces se complica mucho si la longitud a recoger es demasiado larga. Entonces aconsejo que sean unas pasadas por tramos. A nivel contractuales, bueno, resaltando dos temas. Primero, ¿qué pasa en caso de pérdida de equipo? Es decir, esta pelota o este otro equipo, lastimosamente, están como sueltos en el tubo y se pueden perder. Y nosotros sí tuvimos experiencia de eso.
perdimos dos Smart Ball. Uno porque como no emitió más señal, hubo un problema de batería y entonces, bueno, ¿a dónde está este equipo? No sabemos. Y el otro se perdió a un momento, pero se lo recuperó después en un operativo, estimando el lugar a donde más probable estaba y lo encontramos en el sitio previsto. Nosotros, como le he dicho al final, tomando en cuenta lo que acabo de decir, perdimos un Smart Ball y perdimos uno de los otros equipos del pipe diver. ¿Por qué se perdió el otro? Porque adentro del tubo, algo que no podíamos imaginar, estos cruces que a veces se ponen al momento de la construcción de estas varillas de acero para mantener como la forma del tubo mientras uno lo va transportando y adecuando, y cuando lo instalaron en el sitio no lo sacaron. Y entonces eso no se puede creer. Ahora, cuando pasó el equipo, obviamente se extrayó contra una de esta cruz y lo perdimos. Bueno, ahí habíamos tomado precauciones y en realidad era de responsabilidad total del consultor como de los equipos. Por eso nos acompañaron durante toda la duración del proyecto y ellos tuvieron que asumir estas dos pérdidas. Y como el otro tema importante es lo que les indiqué en como unas láminas anteriores. ¿Qué pasa si no hay resultado o que uno no logra como lo esperado, ¿no? Que va, hace toda la maniobra y después a excavar y invertir en la reparación se da cuenta que no hay nada? Bueno, en este caso el contrato preveía de forma muy clara que si no se encuentra nada, el consultor tendrá que asumir la totalidad de los costos asociados a eso. Es decir, como el costo de la reparación, todo lo que había que hacer, y eventualmente después de unas fallas del mismo tipo podía hasta perder como el beneficio del proyecto como tal y de lo que recibía de dinero para realizarlo. Bueno, para terminar y concluir sobre este tema, creo que como el tema ha sido bastante exitoso para nosotros y de hecho no tuvimos como roturas más en estos acueductos que fueron inspeccionados en la ciudad. Entonces hicimos los trabajos como indique, se repararon todas las fugas de severidad alta que se han en hormigón pretensado o el resto de las tuberías, y desde esta fecha y de estas programaciones que de vez en tanto tenemos que hacer, no hubo nada imprevisto en estas tuberías. Pero surge como la pregunta que todavía no hemos resuelto, que nos tocará como hablar como adentro, es cómo dar un seguimiento a estos trabajos, porque como esta pelota, el Smart Ball le da una foto a un momento dado de su situación de fuga, y entonces uno puede atender estas fugas principales. Pero ¿qué pasa después de un mes? ¿Qué pasa después de 6 meses? Obviamente las que estaban de menor seriedad se vuelven un poco como más graves, y algunas pueden aparecer en sitios no conocidos. Entonces, como da como la idea que este tipo de trabajo debería hacerse de una forma como regular, y hay que encontrar la buena frecuencia para hacerlo. Imagino que cada año es mucho, tampoco 5 años, bueno, quizás 2 años nos parece como un periodo como razonable. Y ya como tenemos el conocimiento para pasar la pelota, también estamos mirando con el consultor si hay una forma más práctica de hacer eso sin tener que mover a ellos, no sé, alquilar el equipo y hacer la pasada nosotros, o bueno, cualquier otra forma para eso. Para el otro tipo de equipo, el pipe diver, como son roturas de tubos, ahí ellos nos dan una proyección en el tiempo de los posibles daños,
y entonces como uno puede proyectarse un poco mejor y tener un modelo que le va diciendo cuándo intervenir en las que no tenían la mayor severidad. Pero igual que es un modelo y puede ser que como que no esté bien calibrado, eso el tiempo nos lo va a decir y quizás habrá la necesidad de pasar de nuevo como el equipo en el acueducto, pero como la impresión general ha sido muy buena para nosotros y bueno, si quieren más como detalles o explicaciones respecto a este proyecto, bueno, nos pueden contactar y con mucho gusto explicaremos más al detalle. Muchas gracias. Agradecemos a Javier Aragón, representante de Interagua, que nos acompañó con el tema implementación de tecnología en la gestión del servicio de agua. Tal vez ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta para nuestro expositor. ¿Sí? Días. ¿Tienen previsto en esta consultoría, esto es para tuberías MAD, tuberías principales, para las secundarias se utilizaría micrófono o está dentro? A ver, bueno, se han priorizado estas tuberías porque con geófono se complica mucho, como lo sabes seguramente, como en la investigación de las fugas. Entonces arrancamos con lo más grande. Igual por tema de costo lo hemos limitado a este tipo de tubería y como era la primera vez no hemos ido a diámetros menores. Pero la idea para nosotros es expandir eso a como unas redes de diámetros inferiores. Nunca va a reemplazar totalmente la geofonía y de hecho nosotros tenemos estos programas que van como funcionando y que dan sus resultados, pero más bien por temas puntuales y de tipo acueducto yo no he visto mejor que este sistema hasta el momento. Permite recoger realmente distancias muy grandes. Buenos días. Son algunas preguntas. La una no se tiene clara la longitud total de la tubería investigada, esa es la primera cosa. La otra, si tal vez tiene algún diseño de la estructura que necesita para introducir los equipos, lo vimos en la exposición. Entiendo que las explicaciones habría que hacerlo cada kilómetro más o menos. La otra pregunta es, cuando usted habla de fugas, ¿está hablando de daños propios del material o son actuaciones clandestinas de producto que hace la población? A ver, no escuché en la primera parte, pero bueno, que no, entonces la segunda. Bueno, se encuentra todo, ¿sí? Es decir, que como todo lo que puede hacer ruido me sale en la pantalla. Ahora, hay un trabajo de análisis fuerte que tiene uno para identificar primero el lugar exacto a donde es y después poder como tratar de asumir si se trata de algo como de tipo fuga o si eventualmente se trata de un ilegal. Pero frecuentemente, bueno, digamos nosotros hemos encontrado solamente fugas, estamos hablando de acueductos de realmente gran diámetro, entonces no creo que haya muchas de estas conexiones clandestinas sobre este tipo de acueducto, pero sí sale como el ruido y entonces se puede encontrar. Y perdón, si me puede ayudar con la primera parte. Me preguntaba cuál fue la longitud investigada por esta consultora. Y la segunda pregunta que le hacía es, entiendo que para introducir estos equipos ustedes deben hacer alguna estructura, tanto a la entrada como a la salida, para recuperar los equipos. No sé si tiene alguna fotografía o algún diagrama que nos indique este particular. A ver, no sé si, bueno, aquí no tengo, no sé si en el gráfico quizás podemos ver un poco mejor.
Bueno, el sistema como tal como de ingreso del equipo era no más que una válvula con el diámetro el acceso al tubo no es más que un acceso, una salida con una válvula de menor diámetro. No tengo como en mente el diámetro exacto que era, pero si me pasa sus datos le puedo hacer llegar. No era más que eso, el equipo como tal de ellos era como cualquier como perforación en carga que se pueda hacer o cualquier máquina de este tipo, ¿no? Uno lo va amarrando a una válvula y con un sistema, bueno, de una apertura de la válvula, después con este eje uno empuja la pelota adentro del tubo, saca el eje y vuelve a cerrar la válvula y el equipo se va con el caudal. Entonces hay que garantizar que el caudal esté en el sentido previsto, bueno, que ahí hay de todo, ¿no? Pero como no era tan complicado, especialmente para este sistema de pelota. El otro, como lo indiqué antes, sí era más complejo porque nosotros no quisimos tomar este servicio de ingreso que tiene la misma apariencia para lanzarlo el equipo, ponerle en el buen sentido y lanzarlo a lo largo del tubo. Entonces nosotros tuvimos que hacer un manhole, ¿sí? Y ahí hacer como depositar el equipo adentro del acueducto y después volver a cerrar y ponerle el caudal como adecuado para que empiece a andar con el tubo. Y eso realmente ha sido complicado porque cuando uno va abriendo, a pesar de todas las precauciones, el equipo puede el flujo puede salir un poco atrás y hay que garantizar que uno sepa a dónde está. Tiene una batería que le da una vida limitada en el tiempo y pasado esta vida ya son 60 kilómetros, es muy largo para ubicarlo y no podemos mandar a alguien adentro. Entonces, diría, el sistema para lanzar el Smartball muy simple. Igual, repito, le puedo hacer llegar como el detalle de eso, y para el otro equipo mucho más complejo. Espero que le conteste bien. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es por la parte técnica. En realidad el modelo que utilizaron, porque se dice que lo que midieron es el ruido que se ocasiona cuando hay fugas, pero el ruido dentro del acueducto puede verse también, por ejemplo, desprendimientos de material interiormente. Entonces, en el modelo, ¿cómo ajustaron eso? O sea, ¿cómo ajustaron para que el ruido que más que graba esa bola sea justamente producido por las fugas y no sea producido por otro tipo de efectos? A ver, bueno, como bien lo dice, todo hace ruido allá. Entonces, en realidad es el conocimiento ahí del consultor que ha logrado calibrar este equipo de la forma adecuada para que ellos puedan como ahí decidir a partir de qué nivel de ruido uno le asigna como el label como fuga. Ahora, obviamente más como un geófono, más uno se acerca de la fuga, tiene un pico, pero este pico a qué corresponde, ¿no? Puede ser como una simple salida que uno no conocía y se va como a otro sector de la ciudad y entonces no va a hacer el mismo ruido que la fuga como tal en el momento, pero ahí el detalle creo que no nos van a explicar cómo lo consiguieron porque realmente es el know-how de ellos. Lo que sí les puedo confirmar es que lo que se indicó que era fuga lo encontramos como fuga. Eso sí fue un éxito total, especialmente con este Smartball que nos daba mucha duda a nosotros, pero el resultado fue muy bueno.
Aló, buenos días, Javier. Una consulta, considerando la longitud de las tuberías y las que mencionaste, que hay que realizar esta investigación, ¿tú crees que haya la posibilidad de adquirir la tecnología? Ustedes como empresa privada, adquirir la tecnología para que lo puedan poner en práctica ustedes directamente. Eso es una muy buena pregunta. Y bueno, como el sentido que es que uno puede como después usarla a gusto en cualquier sitio de la ciudad, la puede pasar de nuevo en estos acueductos o como ir más abajo en redes menores para eso. Pero al mismo tiempo, bueno, es una tecnología en desarrollo, entonces si uno va comprando eso, existe como la posibilidad de tener, no sé, unas evoluciones que van a poner de forma rápida como obsoleta la tecnología. Entonces, más bien nosotros como estamos mirando más bien la posibilidad de trabajar en cooperación con ellos, pero alquilando los equipos por un tiempo dado, por ejemplo, que durante 2 meses en el año nos manden estas pelotas, lo han visto, es algo muy liviano a transportar, viene en una valija. Y que como nos conocen, hay confianza entre las partes, entonces saben que lo podemos hacer y ahí hacer uso de la tecnología durante este tiempo y pasado la fecha volver a el equipo a ellos. Nos parece como la mejor opción para no amarrarse a la tecnología, pero sí es factible comprar y yo creo que ellos están dispuestos a vender si alguien lo quiere adquirir. Por favor. Gracias. Bueno, yo tengo unas inquietudes. Quisiera saber la fuente de abastecimiento para el agua potable, o sea, es agua subterránea, agua superficial. Eso como parte de la inquietud. Dentro de los resultados que han tenido con estos equipos nuevos, hay la capa de incrustación en las tuberías. Quisiera saber la tubería de qué material es y el diámetro de la pelota. ¿El diámetro? El diámetro de la esfera. Allá. A ver, la fuente es río. Nosotros bombeamos, sacamos del río Guayas y lo bombeamos a unos 100 metros de altura y de ahí se va ahí la planta de tratamiento nuestra y por gravedad se va a la ciudad. Y entonces, como este tramo que vieron pasa de estos 100 metros a 40 metros, que es la altura de los reservorios que tenemos en la mitad de la ciudad. Bueno, respecto a la pelota, es como más chiquita que un balón de fútbol, ¿no? Es así, más o menos. ¿Ya? Entonces, creo que para los diámetros, bueno, este tipo de diámetro obviamente no hubo problema ninguno. El pipe diver, eso sí flota y pasa por medio del tubo. Esta pelota no anda abajo, anda en la parte como no sé si lo vemos ahí, como lo ven, está en la parte realmente del tubo, es con su propio peso, está andando al fondo y solamente la velocidad la hace mover en el tubo. Bueno, la dimensión exacta la puedo conseguir y entregar, pero es muy chiquita, más que una pelota de fútbol. Bueno, muchas gracias.